Ok, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de el Salmo 85, segunda parte. El sábado pasado vimos la primera parte, pero estuvo un poco largo y la vamos a continuar. Entonces vamos a orar para poner este estudio en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, porque nos cuidaste en esta semana, nos protegiste de todo mal. Gracias porque nos permites estar aquí gozándonos con esta palabra tuya que tiene una perfección inigualable. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a que lo que tú prometes, tú lo cumples. Te pedimos que vengas aquí a este grupito que estamos tanto aquí como en el Zoom, que nos des, que nos alumbre tu espíritu, que nos ayude a entender las palabras que vamos a ver aquí. Te pedimos que nos ayudes a desacelerarnos, a estar tranquilos, a echar fuera los obstáculos que nos impiden poner atención. Te pedimos, Padre, que tú estés con Carolina, que la sanes totalmente para que ella pueda ser la persona que era antes con una actividad muy buena y que ella pueda darte la gloria y testificar de quién eres tú después de este año de sufrimiento, de refinamiento. Gracias, Padre. Te pedimos todavía con más ganas por el hijo de Trudy para que sea liberado de toda bacteria y que sea mejorada su situación. Te pedimos también por la mamá de Dianita, la hijada de Martita Quintero ahí en Colombia, que está batallando con el cáncer. Te pedimos por Sandrita, que está un poco enfermita, que la sane, Señor, y que ella se sienta bien para poder trabajar el lunes. Señor Padre, ven a nosotros, ven y llénanos con tu espíritu para poder comprender exactamente el salmo como tú lo tenías planeado. Y aún más, Padre Santo, danos la oportunidad de aplicar estas cosas que están aquí, porque todas son tendientes y llevaderas hacia el reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla y vámonos al Salmo 85. ¿Qué pasó con Miriam? Ella se fue, creo que a Tampa o a Orlando, Ok. porque iban a celebrar el Día de los Padres. Muy No, bien. ¿verdad? Que ya es mañana. ¿Eh? Sí, el Día del Padre es mañana. Ujú. Sí. Entonces, tenemos aquí que el Salmo se llama Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Al músico principal, que este músico principal se puede tomar que es dirigido a la persona que dirigía el coro de ahí, pero también al Padre Todopoderoso. Es un salmo para los hijos de Coré, dice ahí, pero en realidad en el hebreo dice que es un salmo por los hijos de Coré. Y los hijos de Coré que vivieron hace muchos años atrás, allá por donde estaba Moisés, pues no pueden estar viviendo ahorita en el tiempo de los salmos, pero se dice que estos hijos de Coré muy probablemente son los que provienen de los hijos de Coré y forman parte de esa tribu. Y uno de ellos fue el profeta Samuel. El profeta Samuel viene de la tribu de Coré y entonces probablemente fue el que escribió el Salmo 85. No tenemos. Samuel. Sí, ujú. ¿Samuel o Saúl? No, Samuel. Samuel, el Ah, profeta Samuel, el profeta Samuel. Ujú. Muy mm, bien. interesante. Bueno, hoy estamos a 20 de junio, estamos viendo Sí, sí. la siguiente parte. Ok. Bueno, entonces dijimos que este salmo podría ser que agradeciendo por la salida del cautiverio de Babilonia, de Egipto, de otros, cualquier cautiverio. Pero la mayor parte de los comentaristas dicen que se aplica más al cautiverio, a la salida del cautiverio de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando fueron llevados por Nabucodonosor?
¿ok? Pero también por el hecho de que muchos verbos que están aquí están escritos en futuro. Entonces, también se puede aplicar a la salida del cautiverio del pecado, del cual Yeshua Jesucristo es el que nos ha sacado y nos lleva con felicidad a la tierra prometida. Bueno, lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que hay un proceso para llegar a esa salida del cautiverio. Y aquí Esdras nos va a enseñar cómo le hizo él para llegar a un avivamiento tremendo ahí con su pueblo y que pudieran poner en práctica lo que tantos años atrás habían llevado en práctica antes de que el templo fuera totalmente destruido. ¿Estamos bien así? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, acuérdense que todo se está llevando a cabo en el imperio Persia. Ahora se llama imperio Persia porque ya fue conquistado Babilonia por los persas, ¿ok? Pero antes era el imperio babilónico. Para podernos Orienta. orientar, aquí tenemos a Israel, aquí se ve Jerusalén, acá está Babilonia entre el Tigris y el Éufrates. Más bien Babilonia quedaba exactamente donde estaba el Éufrates. Bueno, si se acuerdan que Nabucodonosor vino por todo el pueblo de la tribu de Judá y se las llevaron cautivos como esclavos. Y entre ellos iba Daniel y sus tres amigos. Entre ellos Abednego. iban, ¿mande? Abednego. Abednego, sí. Ujú. Sadrach, Mesach y Abednego. Sí. Ajá. Y entonces, y ellos, pues eran jovencitos, eran bien, Educados. bien educados, bien fieles a la palabra de Dios, y como quiera fueron amarrados y llevados como si fueran esclavos. No chistaron, nunca dijeron, pero ¿por qué, Señor? Nosotros sí hemos hecho toda tu voluntad, ¿por qué tenemos que pagar lo que el pueblo hace? No, nada. Es más, cuando Daniel ora a Dios por el pueblo y le dice, es que nosotros hemos pecado, él se incluye, ¿se acuerdan? Él se incluye en esos pecados. Él siempre dice, es que nosotros te hemos faltado, incluyéndose a él. Nada más para que tengamos una idea de la fidelidad y de la sabiduría de Daniel. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Aquí vimos, Perdón, Anita, sí, en todo ese mapa, todo lo que se ve ya de ese color como terracota, sí, entonces ya todo ese es el imperio persa. todo es Todo el esto fue lo que imperio persa. conquistaron ya. Sí, Conquistaron hasta Egipto. sí, fueron tremendos, fue grandísimo el imperio persa, Mm. Y duró grandísimo. mucho tiempo porque Sí, fue una de las partes sí, de la una parte de estatua. la estatua de Nabucodonosor. Ujú. Tuvo que haber sido después de los 70 años que estuvieron los judíos ahí, después, no sé cuándo. Desde antes. No, porque Desde era antes Babilonia, venía. no, Babilonia se secuestraron los judíos. Sí, pero fíjate que antes de Babilonia, mira todo lo que ya habían, ya lo que estaban, ya Claro, habían. pero ellos agarran Babilonia, pero Ah, sí, claro, porque ya tuvo entiendo. que Sí, haber es sido que después de los 70 años. Sí, es que primero fue Babilonia con Nabucodonosor, que fueron desde aquí hasta acá y destruyeron todo el templo, Claro. todas las murallas y se llevaron a todos, pero no se los llevaron a todos juntos, fueron por etapas, primero a unos y luego a otros, y al final, cuando ya se llevaron a casi todos, es cuando destruyeron los murales y El templo. el templo. Entonces los trajeron para acá, pero era Babilonia Claro. y era Nabucodonosor. Ajá, ¿se Con el acuerdan? imperio babilónico. Sí, pero después siguió el hijo de Nabucodonosor, que fue Darío, que fue donde Daniel tuvo que decir, ¿qué es esa mano que está escribiendo ahí en la pared? ¿Se Ujú. acuerdan? Sí. Porque él Ya, había, y Daniel ya mayor. sí, Daniel de Mayor, porque Darío había agarrado los vasos sagrados y Sagrados. ahí estaban tomando vino en esa fiestona que tenían ahí. Bueno, Dios le dijo, en esa pared, Hasta hasta aquí, aquí llega tu tu gobierno. poder. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Aquí ven el río Éufrates, ¿verdad? Ujú. Bueno, los persas
lo desviaron al río Éufrates, de tal manera que pudieron entrar a Babilonia en seco. Pero ¿cómo pudieron hacer eso? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues hay que ver la historia, cómo lo hicieron. Sí, Lo desviaron y pudieron entrar a Babilonia. Y completamente como sí. Babilonia decían, no, aquí no puede pasar nada porque aquí está el río, aquí nadie puede entrar, pues por ahí les entraron. Y destruyeron, o sea, se apoderaron más bien de los babilonios y ahora es el imperio persa. Ahora sí, ok, muy bien. Entonces, ese imperio persa empezó con este Ciro el Grande, le dicen Ciro el Grande, y era el rey. Y entonces Daniel estuvo durante el primer año del reinado de Ciro. O sea, de persa, de los persas. Sí, del persa. Ujú. Wow. Sí, pero cuando muchas gentes se fueron de aquí a Jerusalén a reconstruir los muros y el templo, Daniel no se fue. La Biblia no dice por qué, pero ya estaba viejito. Fíjense, porque Y terminó siendo también amigo del persa, de Darío. sí, no, de Darío no, de Como de Ciro, Ciro. de Ciro. Ujú. De Sí, Ciro sí, también llegó a ser llave sí, porque antes era llave de Darío sí. y de Nabucodonosor. Era el Ujú. copero, ¿no? Sí, no. El No era copero era Ne- Nehemías. No, Ah, este era tenía un puestazo en el gobierno, ok. porque eran gentes de mucha sabiduría, él y Ujú. sus tres amigos, ¿ok? Bueno, pero acuérdense que vimos la vez pasada que de repente este, este Daniel, que lo tenemos aquí, el peloncito, este ya está viejito y trae en su mano los rollos. Ay, sí. Se puso en contacto o le dijo, oye, rey Ciro. Ciro, tengo algo que decirte. Mira, en los rollos, en nuestros rollos de la palabra de Dios, aquí viene tu nombre. Y dice que Dios te usará como un Mesías y que tú dejarás ir al pueblo libre a Jerusalén a reconstruir Su su templo. templo y sus muros. Y el rey Ciro dice, ¿cómo? ¿Mi Increíble. nombre? Si ni siquiera yo había nacido para cuando esto se escribió. Pues aquí dice, bueno, Dios le mandó a Ciro ese anhelo por hacer un decreto y es este decreto que tiene aquí. Este es el que está leyendo Unos ante, pelos. ¿sí, verdad? Porque ¿cómo es posible tanta, pero tanta Precisión. precisión, tanta fidelidad de nuestro Padre Todopoderoso? Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos. No, Pase lo que pase. pase lo que pase, Él estará con nosotros. Él es el Todopoderoso. Bueno, entonces el rey Darío, bueno, dijo, hoy vamos a dar el decreto a todos y aquí están todos escuchando. Aquí están los jardines colgantes de Babilonia, ¿los ven acá? Ujú. Una bellezura, son muy famosos. Bueno, el rey dio un nuevo decreto, dijo, ¿cuál es el decreto? Los judíos ya pueden regresar, los que quieran pueden regresar a Jerusalén para que reconstruyan su templo. Muy bien, entonces aquí le puse el resultado de la mano poderosa de Dios, que no puede ser otra cosa más que la mano poderosa de Dios influyendo en el corazón de un rey, en un rey persa, influyendo en el corazón de un nuevo rey de Babilonia, perdón, le debí de haber puesto rey de Persia, ¿verdad que sí? Ujú, sí. Porque ya no es un rey de Ba- Babilonia, correcto. ¿no? Entonces vamos a cambiarle persa, llamado Ciro, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Vamos a ir viendo solamente las imágenes porque si nos vamos viendo todo el texto no vamos a terminar otra vez. Bueno, tercera parte. Sí, entonces aquí ya va toda la gente bien fascinada. Acuérdense que dijimos que solamente unos 24,000 personas fueron las que salieron junto con Zorobabel. Zorobabel fue el primer líder que llevó a la gente de Babilonia a Jerusalén. Muy bien. Y luego tenemos otra imagen donde cuando llegaron, caray, estaba muy, muy deplorable todo el asunto, todas En las ruina. murallas estaban destruidas, el templo también,
pero para Esdras no había nada imposible. Y él se puso a hacer ahí su altar con unas cuantas piedras, sus leñitos, y luego hizo un sacrificio dándole gracias a Dios por su bondad hasta ese momento. Ujú. No, ahorita todavía no. Ok. Luego tenemos aquí que luego el primer grupo de exiliados, 42,000 personas, lideradas por Zorobabel, salió de Babilonia hacia Jerusalén para reconstruir el templo en el año 538. Acuérdense, antes de Cristo todo está para atrás, todo está en Negativo. menos, en negativo. Después de que el rey persa Ciro el Grande emitiera el decreto. ¿Qué decía el decreto? Que los dejaban en libertad Dejaban en libertad ¿a quiénes? a todos los judíos, hebreos que estaban en Exactamente. cautiverio. Ujú. Y aquí tenemos a Esdras pidiéndole permiso al rey. ¿Cuál? Ciro. Ciro. No, ya no. Sí, Ciro, acuérdense que fue cuando se fue Zorobabel, hace 80 años. Hasta Artajerjes 1. entonces ya Ciro murió. Sí, ya Ciro murió. Ujú. Y Esdras entonces era pequeño cuando estaba pasando todo Yo eso. creo que ni había nacido cuando se fue el primer grupo Ah. a Jerusalén, Ok. porque después de 80 años. Porque yo entendía que fue Esdras el que empezó con la escritura otra vez, Sí, ¿no? con la escritura sí, pero a otros ya habían ido antes a reconstruir. Ok. Ujú. Bueno, 24,000. 24,000 personas, sí. Fue el Ujú. primer grupo. El primer grupo con Zorobabel. Y 80 años más tarde, otro grupo. 80, otro grupo con Otro Esdras, rey. ¿sí? Dios le puso en su corazón pedir Artajerjes. permiso a Artajerjes 1, y Artajerjes 1 dijo, él le dijo, yo quiero ir a reconstruir, ¿me das permiso? Y el rey dijo, sí, claro, y hasta te voy a dar dinero y te voy a dar materiales para poder que hagan esa reconstrucción. Artajerjes fue el rey, el esposo de Esther. Es Dicen, probable. dicen, pero no, la Biblia no lo confirma. especifica, no, pero algunos comentaristas dicen que sí. Ok. Pero fue un Artajerjes. Sí, fue un Artajerjes, sí. Ajá. Entonces aquí es donde dice que después de 80 años, Esdras regresó a Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, durante el séptimo reinado del rey de Persia, Artajerjes. ¿Ok? Ujú. Lideró el segundo grupo por linaje. Acuérdense, el linaje que significa que se fueron puros gente de la tribu de Levita. de levitas. Ajá. Entonces, de exiliados, se fueron solamente 6,500 personas con mujeres y niños y regresaron de Babilonia para restaurar el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, muy bien. Ahora, aquí tenemos, antes de salir de ahí de Babilonia, Esdras los invitó aquí al lado del río a orar, a pedirle al Padre por protección en el camino, y ahí están todos los que tenían que irse. Muy bien. Luego, bueno, aquí también vimos que Perdón que te traje. sí. Y eso era una cantidad de personas que ni siquiera habían visto los milagros. No, claro Ya eso que no. pasó hace 1000 años que ya no. No habían nacido estas O sea, gentes que tenían eran en su corazón. en su corazón, porque Dios se lo puso en su corazón. Porque como- muchos perdieron hasta el idioma. Exacto. Lo único que hablaban a- era arameo. Hablaban solamente arameo. Exacto. De tal manera que cuando ya se reconstruyó el templo y Esdras empezó a leer En hebreo. en hebreo, nadie entendía. Correcto. Tuvieron que contratar a 7 traductores para que les estuvieran traduciendo del hebreo al arameo y viceversa, y que les estuvieran dando sentido a la palabra. Ay, gracias a ellos Ujú. tenemos esto nosotros. Gracias a eso nosotros tenemos esto. Qué bendición. Sí. Esdras. Ok. También lo Ay, sí, veremos. Esdras es- Entonces, Esdras siempre está pidiendo por una petición por restauración y avivamiento. Revívenos, Señor, avívanos. Acuérdense, aquí ellos están regresando del cautiverio. ¿Por qué? Porque cometieron pecado. O sea, sí tenían bien merecido ese que se los llevaron de Jerusalén a Babilonia. Se habían portado rete mal. Ahí estuvo el profeta Jeremías diciéndoles una y otra vez,
arrepiéntanse, mira que ustedes andan teniendo otros ídolos y el Padre nos dijo que Él es el único Dios. Y mira que ustedes no están respetando el dejar la tierra descansar al séptimo año. Entonces, no la dejaban descansar. Ustedes van a hacer, se les va a hacer justicia. Pues se les hizo la justicia, castigo. Por eso el salmista, aquí en el Salmo 85 dice, vamos a leer el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Yod-Heh, volviste la cautividad de Jacob. ¿Cuál cautividad? Pero, cuando están cautivos En Babilonia. En Babilonia, muy bien. ¿Por qué la cautividad de Jacob? Porque Jacob es un sinónimo de Israel. Ajá. Estamos en el Salmo 85, en el versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. O sea, cómo sabe el salmista que fue perdonada la iniquidad de su pueblo? ¿Cómo sabe? ¿Cuál salmista? ¿De qué Este salmista que escribió el Salmo 85. ¿Cómo sabe que Dios perdonó la iniquidad de su pueblo? Bueno, porque los dejaron libres. Porque los dejaron libres, gracias, Daisy. Ujú. Ok, bueno, entonces dice, tenemos un Dios que nos da una segunda oportunidad. Los israelitas habían regresado a una ciudad totalmente destrozada, el templo totalmente caído y rodeado de feroces enemigos. Por lo tanto, estaban muy desanimados y su fe se había caído. Ok, estamos, acuérdense que en el Salmo 85. Y estamos haciendo un repaso. Acuérdense, aquí está todo deshecho y a pesar de que ya desde hace muchos años habían empezado a reconstruir, pues habían sido pocas las piedras que habían podido poner estas que estaban, porque cuando Nabucodonosor vino y destruyó, no dejó piedra sobre piedra, destruyó todo y todo quemado. Muy bien, vamos a continuar. Estamos haciendo un repaso, acuérdense. Acuérdense que aparte de que estaban batallando y estaban, pues en la miseria los que habían regresado. Ay, perdón, gracias. Entonces, aparte de eso, tenían enemigos. Estos enemigos eran feroces y le escribieron cartas ¿a quién? A Artajerjes. Y le dijeron, aquí tenemos unos judíos eh, tratando de reconstruir el templo. Oye, pero fíjate bien, rey, ten cuidado, deténlos, porque ya van a dejar de pagarte impuestos, porque se van a creer que ahora ya tienen su ciudad reconstruida y entonces ya no vas a contar con ellos. ¿Ok? Estas son las cartas que mandaron estos feroces enemigos. Ujú. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El rey Artajerjes recibió la carta o el rollo y empezó a buscar en los archivos y se dio cuenta, en efecto, que el rey Ciro había decretado que los judíos podían ir a reconstruir y no solamente que les dio dinero para poder hacerlo. Entonces, aquí está su secretario escribiendo esta carta que estamos viendo aquí de regreso, esta carta, y le está diciendo, oigan, ustedes están equivocados, ellos no están haciendo mal, ellos fueron permitidos por el rey Ciro, así es que déjenlos en paz. Y si yo veo que ustedes los siguen molestando, se los van a ver conmigo. Ay, qué chévere. Sí, qué chévere. Qué bello. Ok, entonces aquí tenemos, después de 13 años, Nehemías salió de Babilonia rumbo a Jerusalén en el año 445, o sea, más acercándonos a la fecha de Jesucristo, porque los otros empezaron en el 500 y pico antes de Cristo, durante el 20º año del reinado de Artajerjes I de Persia. O sea, ¿cuántos años llevaba reinando Artajerjes I? ¿Como 3 o 4? No, no, fíjense. Del 47, ¿no? ¿Durante el qué? ¿Durante el qué? Al 20, Ajá, 20 años. llevaba 20 años el rey Artajerjes. ¿Reinando en dónde? En Persia, en Babilonia. En Babilonia, pero era un imperio persa, ¿verdad? Ujú. Su propósito fue reconstruir las murallas de Jerusalén y eso lo pueden encontrar en Nehemías 1 y 2. Ujú. Bueno, ya vamos llegando.
De repente, Dios le puso en su corazón a Nehemías, este sí es Nehemías, tenía un cargo muy importante ante el rey Artajerjes que llevaba 20 años, este, reinando. Y entonces el rey le dice, ¿por qué te veo tan triste, Nehemías? ¿Qué te pasa? Tú siempre estás sonriendo, estás de muy buen humor, estás con con mucho positivismo. ¿Y ahora qué tienes? Y entonces él, que su chamba era tomar de la copa, probar de que no estaba envenenada, y entonces luego le daba al rey para que la pudiera tomar con toda confianza. Ujú. Entonces dijo, es que rey, ¿cómo no voy a estar triste? Si allá toda mi gente en Jerusalén no haya ni por dónde empezar para reconstruir las murallas y el templo, todo está destrozado, viven una vida miserable. ¿Cómo no voy a estar triste, rey? Si donde murieron mis antepasados, donde están enterrados, está hecho una cosa desastrosa. Y entonces, ¿y qué quieres? Dijo el rey, que me des permiso de ir para reconstruir las murallas, porque Esdras ya había ido a reconstruir el templo, muy bien, pero él iba a estar a cargo de las murallas. Y el rey dijo, ¿cuántos años te vas a ir? Pues que tantos. La Biblia no dice que tantos, pero dice que el rey y la reina estuvieron muy contentos con la cantidad de años y dijeron, vete. Y no nomás te vas a ir, yo te voy a ayudar con dinero, materiales y todo. Y se fue Jeremías hacia Jerusalén y empezó a reconstruir. Lo primero que empezaron a reconstruir fueron las torres por donde están los vigilantes. ¿Se acuerdan? Aquí están los vigilantes. Aquí está Nehemías con su rollo y habían hecho todos los planes, cómo le vamos a hacer. Muy bien. Y trabajando durísimo, durísimo. Y aquí tenemos a uno de los enemigos. ¡Ah! Eso que están construyendo ahorita ustedes, viene un zorro, da un soplido y se va a desbaratar todo. Y entonces este le está contestando, por favor, déjanos en paz, porque ellos insistían en desmoralizar al pueblo, desmoralizarlo, siempre estaban haciendo eso. Pero ellos trabajando, con una mano tenían una lanza y con otra mano tenían la cubeta del cemento o tenían una cosa que cargar de madera, pero siempre Nehemías les decía, tenemos que estar siempre atentos a los enemigos, porque ellos eran muy malos para con los judíos. Porque otra vez tenemos el imperio Persia, que ya lo vimos ahorita. Bueno, dice, hay algo en el ser humano que anhela el avivamiento. Decimos, necesito más de Él. Nosotros todo el tiempo estamos diciendo, necesito más de Él. Necesito más de Él, que Él forme parte de mi vida, que Él sea el que tome las decisiones por mí, que Él hable por mí, que Él conteste por mí. ¿Cuál es el objetivo? Ese avivamiento es para que el pueblo se regocije en ti. ¿Cuál es el método? El método es escucharé lo que hablará Yud-Heh, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Y esto lo encontramos en Ezequiel y lo leímos la vez pasada, donde dice, yo los limpiaré con agua nueva. Yo les daré un corazón nuevo. ¿Qué tipo de corazón? El corazón el corazón de piedra lo va a cambiar por un corazón de carne. ¿Se acuerdan? Y yo enviaré mi espíritu sobre vosotros. Qué cosa tan maravillosa. Y hasta ahí nos quedamos la vez pasada. ¿Ok? Hasta ahí, ¿se acuerdan? Vamos a ver ahora lo que sigue. ¿Qué es eso del avivamiento? Versículo 6, vamos a ver el versículo 6 en el Salmo 85. En el Salmo 85. Muy bien. Dice, versículo 6, dice, ¿no volverás a darnos vida? Bueno, porque en los versículos anteriores, el salmista, el que escribió esto, le está diciendo a Dios,
eh, Restáuranos en el 4. Oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros por siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que acuérdense que sí regresaron de la cautividad, pero pasaron muchos años donde no se veía gran avance. Y aquí el salmista dice, ¿que nos vas a dejar aquí olvidados? ¿Que extenderás tu ira de generación en generación? ¿Que no nos volverás a dar vida? ¿Estarás enojado con nosotros? ¿Ok? Bueno, entonces en el versículo 6 dice, no volverás a darnos vida, o sea, avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti. Ahí está. ¿Para qué queremos el avivamiento? Para que tu pueblo se regocije en ti. Muy bien. Vamos a ver cómo fue ese avivamiento. El proceso de avivamiento en el testimonio de Esdras, porque mis respetos con Esdras, con lo que hizo con este pueblo. En Esdras capítulos del 7 al 9 nos muestra la mayor reforma espiritual tras el exilio babilónico. Fíjense bien, la mayor reforma espiritual tras el exilio babilónico. ¿Por qué? Porque todas estas gentes nacieron en Babilonia con otros dioses, con otras culturas, con otra forma de ser, y Esdras los regresa totalmente a la palabra de Dios, paso por paso. Esdras llevó al pueblo al arrepentimiento y a la renovación del pacto mediante un procedimiento basado en la preparación personal, la enseñanza de la palabra, la oración y la acción disciplinada. Todas estas cosas fueron el plan que diseñó Esdras. ¿Cuál fue el plan? Primero se preparó él y enseñaba la palabra de Dios todo el tiempo, oraba y después una acción disciplinada. Sin esa acción disciplinada no podía haber ningún avivamiento. ¿Cuál era esa acción disciplina? Ahorita la vamos a ver. Ah, Ujú. Preparación personal. ¿Qué es eso de preparación personal? O sea, ¿qué fue lo que hizo Esdras? Número 1, buscó la ley, estudió diligentemente las escrituras. Y esto lo encontramos en Esdras 7 y en estos versículos. ¿Qué más hizo Esdras para prepararse personalmente? Cumplió, vivió y aplicó los mandamientos en su vida diaria. O sea que la gente podía ver que lo que él predicaba, lo hacía, lo llevaba a cabo. ¿Qué más? Enseñó, instruyó a Israel en los estatutos y los decretos de Dios. Esa fue la preparación personal de Esdras. Entonces, acuérdense que el templo ya está listo, ya están llamando para que vengan a recibir la palabra. ¿Por medio de quién? Esdras. Ya el templo finalmente se construyó. Claro que no tenía comparación con el templo que había construido Salomón, porque era un templo majestuoso. Bueno, pero lo que pudieron hacer, lo hicieron. Y ahí va la gente, ahí va la gente. Acuérdense que la gente fue voluntariamente de Babilonia a Jerusalén. No fueron enviados a fuerzas. De tal manera que después de que reconstruyeron también todas las murallas, ya ven que entre las murallas hay un pasillito. Aquí hay un muro y acá hay otro muro, y arriba hay un pasillito. Como un camino. Como un camino. Bueno, pues es por ahí por donde andan los soldados vigilando de día y de noche por los enemigos, pero toda la, la muralla tenía, miren, acá las gentes, estas las ven acá, Sí. ¿sí? Y ven estas gentes de acá. Sí. Bueno, todo rodeado y todas las gentes alrededor. Y Esdras les dijo, ahora vamos a como que bendecir esta muralla. Por un lado empezaron unos y por otro lado empezaron otros, hasta que le dieron toda la vuelta
a las murallas y luego ya se encontraron. Bueno, celebraron con muchos instrumentos musicales y cantaron himnos y alabaron al Señor. Fue un momento muy bonito este fin. ¿Qué otra cosa hizo Esdras? Reconocimiento de la necesidad. Esto está en Esdras 9 del 1 al 4. Al llegar a Jerusalén, Esdras descubrió que el pueblo, incluyendo los líderes, habían caído en un grave abandono de la palabra de Dios al mezclarse con las naciones vecinas y adoptar prácticas paganas. En lugar de ignorar el problema, Esdras, ¿qué hizo? Identificó el pecado del pueblo. Demostró un quebrantamiento genuino por la desobediencia, rasgando sus vestiduras y clamando a Dios. O sea, ¿qué habían hecho los judíos que ya habían llegado ahí? No estaban siguiendo la palabra. Entonces. No estaban siguiendo y se mezclaron con los pueblos de alrededor. Volvieron a repetir lo que habían hecho. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No están cumpliendo con la palabra de Dios, porque Dios dijo, un solo Dios tendrán. Y ese soy yo. ¿De acuerdo? Él, pero ¿por qué Dios prohíbe que tengamos otros dioses? ¿Por Porque es qué? celoso. Porque es celoso, perfecto, Manuelito, porque es celoso y esa característica de ser celoso, perdón, es buenísima, porque si nosotros tenemos la opción de adorar a otros dioses, ¿qué va a pasar? Nos corrompemos. Nos corrompemos y esos otros dioses lo único que nos traen aquí a la cabecita son puras cosas de este mundo. ocultismo, de cosas del más allá y de cosas Energía. de energía y que matar a los bebitos vivos Sí. y todas esas cosas. ¿Ok? Bueno, entonces Esdras rasgó sus vestiduras. Como no me traje la bata de... Exacto, la que me rasgo a veces. Esdras dijo, "Shh, ¿cómo es posible que estas gentes hayan llegado al pecado otra vez de juntarse con los de los otros pueblos de alrededor? Entonces, aquí ya viene la dureza de Esdras. Para nada se echa para atrás. Demostró quebrantamiento, se puso de rodillas, con la cabeza al piso, estaba muy triste por la desobediencia y rasgó sus vestiduras. Vamos a ver cómo le hizo Esdras. Miren, aquí tenemos a un judío, pues haciéndole ojitos a una mujer de otra tribu, que no era israelita. Y acá tenemos otras personas, y acá tenemos otra que está haciendo su agüita, pero este ya casi que le está proponiendo matrimonio. ¿Ok? Y Esdras rasgó sus vestidos. Véanlo. Ay, qué sufrimiento, porque tanto que hemos trabajado para levantar el templo, tanto, ¿me mandé? Y volver a lo mismo. Sí, y volver a lo mismo, tanto que les he dicho lo que dice la palabra de Dios. Bueno, ahorita vamos a ver cuál fue la acción que tuvieron que llevar a cabo. Oración de intercesión es otro proceso que hizo Esdras en el capítulo 9. Esdras se puso de rodillas y derramó su corazón ante el Señor. Esta oración de confesión se caracterizó por, fíjense bien lo que pasó, identificación con el pueblo. Aunque él era inocente, ¿quién era inocente? Esdras oró en plural, igual que ¿quién? Jeremías, ¿no? Daniel. 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 Y dice, hemos pecado, Padre Todopoderoso. Nuestras iniquidades, dice Esdras. Y él no había hecho nada, asumiendo la culpa junto con la nación, porque así es la nación de Israel. Uno ha hecho algo mal, es toda la nación la que la ha hecho mal. Tanto así que todos los pecados cometidos
en Jerusalén antes de Nabucodonosor. Los buenos y los malos, ahí van en el grupo que van para Babilonia. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Esclavos, ¿no? Como esclavos, exactamente. Creo que la palabra se menciona que uno peca, que el pueblo peca. ¿Sí? Porque Ujú. antes el sumo sacerdote iba a perdonar a todo el pueblo. Era Exactamente. como un gran grupo, ¿no? Sí, se tomaba en cuenta como un gran grupo. Mm. Ujú. Muy bien, estamos en el Salmo 85. Entonces, ¿qué otra cosa hizo Esdras en la oración de intercesión? Reconocimiento de la gracia. Agradeció a Dios por el remanente resguardado y reconoció que el castigo recibido era justo. ¿Cuál castigo? El haber sido secuestrado, Ajá, el haber ido como cautivos a Babilonia, Babilonia, pero que Dios había mostrado misericordia. ¿Cómo mostró su misericordia? devolviéndolo todo a Devolviéndolos, haciendo que Ciro, el primero, hiciera un edicto que los dejara salir. Perfecto, vamos bien. Mírenlo a Esdras. Padre, hemos pecado. Padre, perdónanos. Nos hemos apartado de tu camino. Y él no había hecho nada, pero estaba incluido dentro del grupo de los judíos. Llegó el momento en que ya todo estuvo listo, miren, ya están las murallas, ya están los soldados vigilando, la gente acá encima de los muros, todos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que tenía Esdras aquí estaba en hebreo, pues no entendían. Nadie entendía hebreo porque acuérdense que habían estado 70 años en Babilonia. Entonces aprendieron el idioma Arameo. arameo. ¿Qué se parece? Se parece al hebreo, pero como quiera no es igual. Bueno, entonces Esdras tuvo que conseguir 7, más o menos como traductores, que él estaba hablando la palabra en hebreo y ellos les estaban traduciendo aquí. Aquí por aquí están todos revueltos, todos los traductores que les decían qué significaba en arameo lo que estaba diciendo este Esdras y les daba una especie de interpretación para que se pudiera entender. La palabra de Dios paso por paso, la palabra de Dios íntegra, la palabra de Dios sin cambios. Eso hizo Esdras. Era sumamente apegado a la palabra de Dios. Convocatoria y respuesta del pueblo. Esto sucedió en el capítulo 10. Al ver la profunda tristeza y el liderazgo espiritual de Esdras, ¿en qué demostró su tristeza? estaba viendo los pecados cometidos por los Ajá, sí, ¿y qué hizo con su ropa? Se rasgó las vestiduras y eso es un símbolo de una tristeza enorme, ¿ok? Al ver la profunda tristeza y el liderazgo espiritual de Esdras, el pueblo respondió, fíjense, ¿quién hizo que el pueblo respondiera? Nuestro Señor. Nuestro Señor. El pueblo respondió llorando amargamente. Se formó una asamblea pública donde los líderes propusieron hacer un pacto formal con Dios. Un pacto formal con Dios. Hasta lo firmaron uno por uno, cada uno de los padres de familia, de las familias que estaban ahí. Un pacto formal con Dios para corregir su camino y expulsar las influencias idólatras. Fíjense bien, expulsar las influencias idólatras. Ahí iba incluido las esposas que tenía. O sea, ahí fue cuando le dijo, o te separas o te unes para que vas allá. Exactamente. Ah, wow. Aquí está, no encontré foto mejor donde hubo un pacto entre Dios y Ay, está la buenísima. tierra. Está bueno, Bien ¿verdad? linda, sí. Hubo un pacto y firmaron esa especie acuerdo. como ese acuerdo donde decidían que iban a
a Eliminar. eliminar totalmente la idolatría. ¿Ok? Muy bien. Arrepentimiento práctico, fíjense bien, práctico, no nada más de la boca para afuera, sino que lo hicieron práctico y en acción. Eso está en Esdras, capítulo 10, versículo 5. El avivamiento, fíjense bien, el avivamiento culminó en una reforma tangible, tangible que se podía ver, que se podía tocar. Esdras hizo jurar a los líderes y al pueblo que harían lo correcto. A pesar de lo doloroso y radical de la decisión, el pueblo se comprometió a separarse de las esposas extranjeras que los inducían al pecado, demostrando que un verdadero avivamiento requiere frutos de arrepentimiento. O sea, si nosotros queremos un verdadero avivamiento, tenemos que enlistar cuáles son las cosas que están separándonos de Dios, cuáles son las cosas que están fuera de la palabra de Dios y de su voluntad. Y esas cosas tenemos que Eliminar. eliminarlas, eliminarlas. Este proceso bíblico ilustra que el avivamiento auténtico siempre nace del creyente comprometidos con la palabra. Pasa por un quebrantamiento honesto. ¿Por qué creen que se quebrantaron tanto los judíos que estaban ahí con Esdras? Un quebrantamiento honesto. ¿Por qué se quebrantaron? Porque espiritualmente entendieron la Ujú. magnitud de los pecados que habían cometido. Perfecto. Ujú. El hecho de estar separados. Separados. Ujú. Eran Y muy- porque Esdras les leía y les leía y les leía la palabra de Dios y otra vez dice, no tendrás dioses ajenos. Solamente yo y soy un Dios celoso. Entonces, dice, este proceso bíblico ilustra que el avivamiento auténtico siempre nace de creyentes comprometidos con la palabra. Pasa por un quebrantamiento honesto ante el pecado. Se sostiene en la oración y se materializa en fidelidad al pacto de Dios. Y esto está en Nehemías 8, del 8 al 9. Ok. Y aquí tenemos, esta también es la foto que mejor puedo encontrar de cómo queda la cara de las personas que están avivadas, que tienen Ay, sí. un Se le nota. avivamiento. Se les nota, ¿verdad? Que están En paz, en shalom. en paz, en shalom, en pacto con Dios. Se pudo haber pasado que las esposas abandonaron sus creencias. Ella, es verdad, qué buena pregunta. Sí, Sí. sería eso, Bueno, no sabemos. que se habrán convertido, como lo que pasó a los egipcios, Sí, exactamente. capaz. Sí. Bueno, el salmista, vamos a ver los versículos del 8 al 13 en el Salmo 85. Del 8 al 13. Dice, escucharé lo que hablará Yud-Heh-Vah-Heh, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. A la locura vamos a ponerlo como sinónimo a la falta de discernimiento. ¿Ok? No, no, estamos en el Salmo 85, versículo 8. Dice el salmista, porque él está pidiendo un avivamiento, el salmista. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Escucharé lo que hablará Yud-Heh-Vah-Heh, Dios, porque hablará paz en su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Aquí locura no vamos a tomarlo como que está fuera de sí, sino que locura es que actúan sin discernimiento, sin cordura. La 9. Nehemías dice, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Perfecto, muy bueno, sus necios caminos. Versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. 10. La misericordia y la verdad se encontraron. Fíjense qué belleza de versículo. La misericordia y la verdad
se encontraron. El mío dice, el amor inagotable. El amor inagotable. Inagotable. Y la Ajá. verdad se encontraron. Sí, muy bien. El, el amor inagotable y la verdad se encontraron. O sea, la verdad es la que está escrita en la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Pero también hay una combinación entre el amor y la justicia, porque Dios es justo, pero también tiene un amor inagotable. Dice, la justicia y la paz se besaron. Ay, sí. Ah, Así dice la mía. qué también dice la lindo. tuya, Sí. pero estos versículos no se imaginan cómo son repetidos por todas las predicaciones que hay en el mundo. Sí, ¿Por verdad. qué? Porque están hablando acerca de Yeshua. Están hablando de Yeshua. ¿Por qué? Tiene la justicia. Sí, porque Él Es es el amor inagotable. el amor inagotable, que es Él. Él es el que vino a tener misericordia de nosotros, pero Él también nos trajo la verdad. O sea, lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad. Y dice, la justicia, porque Dios es justicia, acuérdense. Dios es justicia y Él tiene que llevar a cabo toda la justicia, pero eso no le deja de tener misericordia. Él siempre es un Dios justo, pero misericordioso. Entonces dice, la justicia y la paz se besaron. O sea que tuvieron comunión. ¿Quién vino a traernos esas dos cosas tan maravillosas? Yeshua. Por eso se dice que este salmo es mesiánico, porque esto no puede ser otra persona más que Sino él. Yeshua. Ujú. Lo 11. La verdad brota de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yud-Heh-Vah-Heh dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Fíjense, ¿se fijan que todo esto está en futuro? Sí. Dice en el 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Yud-Heh-Vah-Heh dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. O sea, Aquí dice, y prepara la justicia va delante de él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Sí, camino se puede sustituir por conducta, por conducta. Sus pasos nos darán cuál es la conducta que nosotros tenemos que seguir. Entonces, este es un tremendo, tremendo salmo mesiánico, porque habla también de Jesucristo. También se relaciona mucho con la cautividad de Babilonia, ¿sí? Tiene muchas cosas que se que se entrelazan, pero también habla de Yeshua, que es el que nos va a traer, ¿qué? La salvación a través de la justicia, la misericordia, la verdad. Muy bien, vamos a continuar. Dice, la misericordia y la verdad se encontrarán. Lo van a encontrar en muchos, muchos lugares. La justicia y la paz se besaron, o sea que hubo comunión entre la justicia y la paz. ¿Dónde está escrita la justicia de Dios? En la Biblia, en su palabra. Ajá. ¿Y la paz? ¿Cuándo hay paz? Cuando hay justicia. Cuando hay justicia. Ujú. La misericordia. ¿Quién nos da la misericordia? Ajá. Pero ¿quién escribió la verdad? Nuestro Señor. Nuestro Señor. Muy bien. La cadena de la reconciliación va de esta manera. Hay pecado, luego sigue el cautiverio, luego nos arrepentimos y pedimos perdón, y después viene el avivamiento. Así es, ¿verdad? Igualito. Sí. Igualito. Conclusión. Fíjense que no les pasé una foto donde... ¿Por qué no están? Imposible. No la puse. Pero bueno, ¿Cuál es? es una foto que ya ven que Esdras está muy, pero muy acongojado por todo lo que ha hecho el pueblo y que se ha mezclado con los de los idólatras. Entonces él les dice, una forma
para volver a Dios. ¿Saben qué es? Arrepentir. Díganle adiós a sus esposos y a sus niños Exacto. que tuvieron con esas gentes que son idólatras y déjenlo ir. No entiendo por qué. Yo aquí la tenía y en esa foto se ve, bueno, allá todos los judíos atrás diciéndoles adiós y ellas se van. Muy tristes, pero ellas se van porque no están dispuestas a dejar su idolatría. Quizás hubo Como alguna dice, que otra que sí decidió, Dios, Dios era tu Dios era mi Dios. sí, como Ruth, Como que Ruth. dijo, ujú, pero no está. Pensé que la puse, pero no la puse. Ay, pero pues, listo. Ok. Bueno, entonces vámonos a donde nos quedamos. Arrepentimiento práctico, eso ya lo pusimos, ¿verdad? Y entonces es cuando ya se despiden. Entonces dice del 8 al 13, el salmista habla de las promesas divinas que él ha escuchado de Yud-Heh-Vav-Heh, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Aquí lo dice, ¿verdad? En el Salmo. Dice, ¿dónde dice eso? La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. No, no es ahí. ¿En qué versículo está eso? Este que dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. La verdad brota de la tierra, desde la tierra, la justicia sonríe desde los cielos. Ujú. Si el Señor derrama sus bendiciones y muestra que no, tampoco hay, será más acá. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le aman. El amor inagotable. Aquí está, en el 8. Escucharé lo que hablará Yud-Heh-Vav-Heh, Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Ujú. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa en qué situación estemos, no importa lo que estemos sufriendo, tendremos paz. Gracias al discernimiento dado por su Espíritu, tendremos paz. Acuérdense que Yeshua dijo que pasaremos por tribulaciones. Acuérdense que él dijo, pero no temáis, yo estoy con ustedes. Porque no son pruebas, sino refinamiento. Son refinamientos. Exactamente. Cuando habla de santo, Ujú. Habla duro. Más fuerte, más fuerte. no, cuando habla de santo, Sí, no se refiere a los redimidos. A nosotros. Ujú. Al a remanente. que está pecando. ¿Pero están pecando? ¿Dónde Sí, dice? cuando dice, Ajá. hablará su paz, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Sí, pero acuérdense que estamos en el futuro y estamos, Sí, estamos, porque ya llegamos a otro nivel. sí, No tenías razón. Sí. Pues, había confusión. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A esto ya lo vimos, ¿verdad? Conclusión. ¿Estás ahorita en cautiverio? ¿En decepción? Recuerda en el pasado cuántas veces has estado en cautiverio, en decepción, y Dios te ha liberado. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Te falta. Perdón, Manuelito, ¿ibas a decir algo? no Ajá, estoy leyendo ok. Bueno, yo sí tengo un ejemplo de que Dios me liberó. Porque yo tenía 20 años cuando Él me llamó y recuerdo que yo andaba en cosas que no convenían, muchas discotecas, muchos amigos que no convenían.
muchas fiestas. Usaba minifalda. Entonces, cuando Dios me abrió los ojos y me quitó el velo de los ojos, yo me sentí liberada, liberada, liberada de una cautividad en la que yo estaba metida y no me había dado cuenta. Pero te faltan fuerzas para continuar. Pídele que te mande fuerzas y sabiduría del cielo. Y Él lo hará. Pídeselo, que te mande fuerzas y sabiduría del cielo y Él lo hará. Pídele que te renueve y te conceda un avivamiento. Pero ¿cómo vamos a conseguir el avivamiento? ¿Qué fue lo que hizo Esdras para que hubiera un avivamiento en él? Primero arrepentimiento. Bueno, primero les leyó la palabra de Dios para que vieran exactamente lo que él quería, ¿verdad? Y después hubo arrepentimiento. Y después, ¿qué hizo Esdras después de que ya se arrepintieron ellos y estaban muy conmovidos por cómo estaba sufriendo Esdras? Lo que tenían que hacer Ajá. para volver al camino. ¿Qué era lo que tenían que hacer para volver al camino? ¿Qué? Dejar las esposas que eran idólatras. ¿Ok? ¿Y qué hizo él? Eso fue. Ajá. Les dijo que eso es lo que tenían que hacer. Ajá. Y entonces dijeron ellos, claro que les cayó como un cubetazo de agua fría, pero al final de cuentas obedecieron y ellos hicieron un pacto escrito y firmado de que lo iban a llevar. Entonces tuvo que haber, en medio de esa tristeza, avivamiento. Hubo avivamiento, hubo avivamiento. Gozo, porque quedaron Sí, liberados. Como lo que tú quedaron contaste. liberados, sí, como yo quedé liberada, pero para eso se necesita conocer la palabra de Dios. ¿Ya que la conoces? No, 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 no. Aquí esto no checa con las discotecas. Esto no checa con las fiestonas que hacemos. Ni con las minifaldas. Ni con las minifaldas Y los checa. tacos de este tamaño. Y los escotes. No, escotes no tanto. Yo tampoco escote, pero minifalda sí. Minifalda sí. Hasta una vez mi Soñaba papá me dijo, con unas yo botas traía la minifalda, mi papá me dijo, ¿a dónde vas? Aquí con mis amigos, papi. Con esa falda no sales. Pero ¿cómo? ¿Qué piensas? No sales con esa falda. Y no me dejó salir. No había una larga. Mi No. mamá una vez, yo tenía un pantalón que tenía un hueco, porque Ajá. era de moda el huequito, y ya cuando empezaron esas cosas, me vio salir mi mamá, ¿para dónde vas tú? Ese pantalón tiene un hueco. Me metió el dedo, ¡cuá! Lo largó hasta el final. Ahora vas a salir así. Ok. Había unos cinturones Grueso, anchos, ancho, sí, sí. entonces no nos dejaban salir con minifalda, Ajá. pero cuando íbamos por la cuadra, las 2 cuadras, Ay, a remangar la falda. Claro, meterla por el cinturón. Sí. no nos despegamos. Pero es que yo creo que de verdad que la juventud está malgastada, Sí. ¿verdad? En la juventud. Sí. Porque Pero qué ignorancia. qué ignorancia Qué la de los jóvenes. ignorancia. Qué ignorancia de conocer la palabra de Dios. Bueno, ¿para qué? Versículo 5. 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No, porque quiero regocijarme en Él y poder entender los caminos de Dios. Entonces espera su respuesta. Estará llena de contentamiento mientras estemos en obediencia a Él. Esa es la conclusión. Y yo la he experimentado, porque, claro, con otras personas hay encuentros, no de golpes, pero de palabras. Y entonces eso
le ayuda a uno a entender que solamente buscando los caminos de Dios, los caminos de Dios, es como nosotros vamos a poder obtener un avivamiento. Que ahorita tú estás pasando por un momento que dices tú, pero ¿cómo puedo permitir que este desgraciado me hable así? No, yo también le contesto. Pero ¿cómo voy a permitir que esta persona en mi trabajo me pisotee de esta manera? No, va a ver quién soy yo. Pero ¿cómo voy a permitir que esta persona en la caja registradora me barra y me trapee y me diga hasta de qué me voy a morir? No, yo tengo que buscar los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? La humildad. La humildad. Porque Oh, cuando hay un problema de eso, ajá, somos egoístas. sí. Yo, porque he dicho, Ujú, ¿cómo por eso? ¿Cómo pensar en eso? sí. No tiene problemas, no tiene que estar pasando por tribulaciones, no tiene mucho poder. Ujú, Tiene un complejo de superioridad o de inferioridad. Decimos hacer, hacer, todo el camino de Yeshua, que es más humilde que Yeshua. y No se oye, perdón. no se oye, no Ah, se no se escucha. oye. Linita, un momentito, ¿lo puedes volver a repetir, Manuelito? ¿Puedes prender tu Humildad, cámara? humildad. ¿Puedes prender tu cámara, Manuelito? Gracias. Gracias. Gracias por decirlo, Linita. Sí, es que no se escucha nada. Yo sabía que estaba hablando él. El micrófono. El micrófono, sí. Y la cámara también, bueno. Ah, Habla, no, vaya, habla. Pero oye, No, no lo tienes prendido. Mira a ver si tú lo tienes A ver bloqueado. si yo lo puedo prender aquí. Mm, Manuelito, ¿dónde está Manuelito? Aquí. es cortito, Es ¿no? cortito. Lo que habló fue que deberíamos de tener humildad. oh, Sí, pero ella quiero oírlo Pero no sé, ¿lo de pudiste hacer? labios de Manuelito. Ahí va. No hay ningún ok. problema. Listo, Manuelito. Que yo cuando ahorita estaba hablando, yo- lo que primero que sentí es lo que uno le pasa cuando tiene problemas en la calle, que el egoísmo nos domina, porque yo me siento así, porque ya no tenía que decirme eso, porque yo me sentí herido. Tenemos que despojarnos de eso y ser humildes y pensar en el otro. A lo mejor el otro tiene un problema, está atravesando por tribulaciones, a lo mejor el otro ha tenido un mal día y hasta orar por él, pero nunca llegar al juego del otro, sino jugar el juego del Padre. ¿Cuál es el juego del Padre? La humildad, como Jesús. Jesús, que más humilde que él no ha habido ninguno. Entonces, ahí no caer en esos juegos del mundo, caer en el juego de Dios. Es lo mejor que podemos hacer en ese momento. Y nos vamos a sentir mejor, por supuesto. Ya a lo mejor podemos lograr que se salve la persona. Inclusive, claro, Ujú, estamos orando por él también. ¿sí? Ese es nuestro sacerdote Manuelito. Muchas Gracias, mi amor. gracias. Es que Linita quería, quería escucharlo directamente de Manuelito. Sí, mi amor, sabía que estaba él, pero estaba bajito. Sí, parece que está Gracias, mi un poco amor. malo de la garganta porque habla Sí, quedito, habla quedito. Ok. Bueno, vamos a gracias. continuar y vamos a leer número 622 para despedirnos en oración. Números, acuérdense que está dentro de los primeros 5 libros de Moisés y entonces está en el capítulo 6, capítulo 6. ¿Listos? Dice,
Yud-Heh-Vah-Heh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Yud-Heh-Vah-Heh te bendiga y te guarde. Yud-Heh-Vah-Heh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yud-Heh-Vah-Heh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuándo es que Él va a levantar nuestro rostro para poderlo ver cara a cara? ¿Qué tiene que suceder? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que suceder para que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Para que nosotros podamos obtener de Él la gracia y la misericordia. ¿Qué tiene que suceder para que Él alce nuestro rostro y su rostro resplandezca en nuestro rostro? Como decía cuando uno va al rey, ¿no? Ajá, Que va cabizbajo, sí, que va humilde, sí, y entonces el rey no se va a tener que levantar. exactamente, exactamente. Lo que dijo Manuelito es que cuando el rey recibe a una persona y la persona llega totalmente cabizbaja, pero recibe gracia de parte del rey, entonces con su báculo le levanta la cabeza y uno al otro se ven cara a cara. ¿Por qué? Porque ha recibido gracia. Porque la persona puede ahora ser bendecida. La persona puede recibir misericordia. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? ¿Qué hizo la persona para poder tener esa, esa, ese beneficio de parte del Padre? Obedecer, obedecer y hacer lo que Él quiere. Entonces vamos a orar para despedirnos, no olvidándonos que los pasos que siguió Esdras para el avivamiento fueron, primero que nada, él se preparó. ¿Cómo se preparó? En la oración, en la lectura de la palabra de Dios constante. Y después, ¿qué hizo? Vio que en el grupo de ahí, de los que estaban ahí, había pecado. Y se rasgó sus vestiduras y el pueblo se dio cuenta que él estaba sumamente triste, agobiado por esas cosas que estaban sucediendo, pero luego había que hacer algo. Y él dijo, hay que hacer algo, tenemos que actuar. Están dispuestos a dejar a sus esposas que han traído de otros lugares idólatras y dejarlas ir con sus niños. Y las personas que estaban tan agradecidas y empapadas de todos los conocimientos que les había enseñado Esdras, dijeron que sí. Y ahí resultó un avivamiento tremendo. ¿Qué cosas nosotros tenemos que echar fuera? ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer desaparecer de nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que eliminar para que pueda haber ese avivamiento? Manuelito, Cualquier creencia que haya, ajá, que no sean padres. cualquier Creencia a creencia, la energía, ajá, creencia a la madre naturaleza, ajá, el sabio árbol, ujú, todas esas creencias diferentes a la del Padre, que salen de la palabra. Eso es sí, lo que hay que eliminar. sí,
creencias que se salen de la palabra, como por ejemplo, ahorita está muy de moda todas las cosas que son del ocultismo y que hablan que hay otros dioses y que hay energías y que hay cosas que son las que nos mueven, cuando en verdad lo único que nosotros tenemos que estar bien firmes, firmes y adelante es con la palabra de Dios, con lo que Él diga, con lo que Él haya escrito y no salirnos de ahí. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor. Padre Todopoderoso, por este Salmo 85, que tanto se aplica para el final de la cautividad de los judíos de Babilonia que se fueron para Jerusalén, como también la cautividad del pecado que tenemos nosotros y que del cual nos salvará el Padre Todopoderoso cuando venga por segunda vez en un futuro. No sabemos exactamente estos hijos de Coré que estaban eh, pensando con este salmo, pero las dos cosas se aplican y te agradecemos, Padre, por Esdras y su firmeza en su palabra, su firmeza. No salirse para nada en lo que dice, hacer exactamente lo que tú quieres. Acuérdate, si en tu vida ahorita hay cosas que no están en la palabra de Dios, que están fuera, que no coinciden, que no concuerdan con lo que Él quiere que hagamos, sácalas, elimínalas, así como lo hizo Esdras con el pueblo judío. Llévanos con bien, Señor, en esta semana, protégenos de todo mal, protege a nuestras familias de todo mal y haz venir ante tu presencia con arrepentimiento a las personas que forman parte de nuestra familia y de nuestros allegados y que todavía no te tienen a ti como el Señor de señores, el Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Cuando las personas que se fueron para su pueblo, que estaban casadas con los judíos y con los niños, ¿qué pasó con ellos? ¿Se los llevaron? Se los llevaron las madres, sí. Ujú, sí, se fueron con las madres porque los hijos estaban influenciados. ¿Y había por- mujeres también casadas con hombres del otro lado? Sí, sí. Ujú. Y se llevan mucho. Sí. También. La atracción. Ujú. Entonces Entonces vamos a, son jóvenes.